Ya chicos, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy que corresponde a esta primera clase de esta unidad número 3. En esta unidad nosotros vamos a revisar contenido que corresponde a las rutinas, ya sean rutinas diarias, rutinas cotidianas, como también rutinas que tengan que ver con lo laboral. Obviamente, el vocabulario de ambas es bastante similar en cuanto a la parte gramatical de cómo nosotros planteamos justamente estas rutinas. Lo único que iría cambiando son justamente las palabras indicando qué tipos de rutinas son las que se diferencian entre lo cotidiano y lo laboral. Ahora, esta unidad eh, contempla dos unidades en una si nosotros vemos el descriptor, que sería la unidad 3 y la unidad 4. La diferencia que había antes era que en la unidad número 3 nosotros veíamos solamente rutinas cotidianas, y en la unidad número 4 nosotros veíamos estas rutinas en cuanto a lo laboral y también del tiempo libre. Así que eso sería la diferencia y por eso que se decidió unir estas dos unidades, ya que la base o lo que conllevaba el poder hablar de las dos temáticas era casi idéntico, nada más cambiaba el vocabulario. Y como les mencionaba también al comienzo, en estas dos unidades se le da un poco más de importancia a la comunicación, pero la comunicación en cuanto a la escritura y la lectura, no tanto al tema comunicacional del lenguaje oral, a pesar de que obviamente sí va a estar presente el lenguaje oral. Se le va a dar un poco más de importancia a la parte escrita porque contiene justamente este tema gramatical que hace que sea un poco más complejo el poder interiorizar este aspecto gramatical. Y en base a ejercicios y temas un poco más prácticos, se hace mucho más simple poder interiorizar este contenido. Bien, Profe, chicos, dígame. entonces ahí, por ejemplo, porque en ambiente de aprendizaje salen 5 unidades de Exacto, inglés. Entonces la 3 y la 4 serían una sola evaluación y la 5 sería otra evaluación. exactamente. Ya, perfecto. Exactamente. Y dado que como nosotros tuvimos que modificar un poco el esquema que viene por defecto, por así decirlo, en el semestre, a nosotros nos pidieron que modificáramos ese esquema, modificando un poco la cantidad de evaluaciones, las ponderaciones que estas tenían también. Decidimos hacerlo de esta manera sin necesidad de perder alguna unidad, sino que integrándola a otra para que pudieran complementarse. Y justamente aquí en este semestre, la unidad 3 y 4 se complementaban muy bien y es por eso que tenemos solamente 4 evaluaciones y no 5, y también 4 unidades y no 5 como hubiésemos tenido normalmente. Bien, chicos. Entonces, eh, vamos a partir viendo esta temática de las rutinas diarias, partiendo con unas lecturas que vamos a revisar, en las cuales nos vamos a encontrar con vocabulario específico de rutina, que vamos a ver que es bastante común y que pues, por eso que es importante que lo podamos ver ahora, y también con este aspecto gramatical que les digo que es un poco, se ve simple en un principio, pero en realidad tiene un poco de complejidad al momento de interiorizarlo para poder aplicarlo de manera correcta. Así que vamos a ver entonces, chicos, este material que les voy a mostrar, en donde van a ver a unas personas que están comentando el cómo es una mañana típica, cómo es normalmente su rutina de la mañana. Entonces, acá tenemos esta, estas rutinas y fíjense que estas 4 personas que tenemos acá comentando sus mañanas típicas están respondiendo las 4 a la pregunta que tenemos acá arriba, que es What's a typical morning like in your home? What's a typical morning like in your home?
El significado que tiene esta pregunta es cómo es una mañana típica en tu casa. Entonces, nos vamos a encontrar acá que estas personas van a describir lo que ellos hacen o lo que ellos no hacen en sus mañanas. Y también en algunos casos vamos a ver que hay personas que describen no solo lo que ellos hacen, sino que también lo que hacen terceras personas que obviamente son parte de el núcleo familiar o que viven en la misma casa y que también obviamente realizan cosas por la mañana. Así que ahí tenemos esa dualidad. Aquí vamos a tener personas hablando de sí mismos, pero también de terceras personas. Bien, vayamos entonces con la primera descripción de la mañana, que sería de Greg O'Neill, que él va a describir entonces lo que hace durante la mañana. Recuerden que ellos están respondiendo a la pregunta "What's a typical morning like in your home?" ¿Cómo es una mañana típica en tu casa? Entonces, vamos a ir frase por frase, viendo qué es lo que quiere decir cada una de las frases que tenemos acá y revisando también el vocabulario para que vean más o menos de qué se trata esta rutina. Partimos entonces con la primera frase de Greg O'Neill, que dice, "Well, I am pretty busy." Well, I am pretty busy. ¿Qué es lo que querrá decir aquí Greg O'Neill con esta primera frase que tenemos acá? Well, I am pretty busy. Ahí esa primera frase es más o menos una descripción de cómo es su mañana en general. Aquí lo que nos dice Greg es, bueno, estoy bastante ocupado. Estoy bastante ocupado. Aquí la palabra busy significa entonces ocupado. Bueno, estoy bastante ocupado. Luego, aquí ya comienza a describir lo que él hace de manera rutinaria, en sus acciones de rutina. Dice, I get up early and check my email. I get up early and check my email. ¿Cuáles serían esas acciones que él realiza? Se levanta temprano y revisa su email. Perfecto. Ahí tenemos entonces get up, la acción de get up, que significa levantarse. Tenemos la palabra early, que es temprano. Y luego dice check my email, que sería entonces revisar o chequear mi email. Ahí tenemos entonces ya estas dos primeras acciones. Luego, él dice, I listen to the radio. I listen to the radio. ¿Cuál será esa acción? Yo escucho radio. Exactamente. Escucho radio o escucho la radio. Perfecto. Y luego él dice, I don't watch TV on weekdays. I don't watch TV on weekdays. ¿Qué querrá decir con eso? No veo televisión los días de semana. Perfecto. No veo televisión los días de semana. Ahí tenemos entonces el watch TV, que es ver televisión, pero aquí lo dice con un don't watch, por lo tanto eso es negativo, es que no ve televisión. Y tenemos aquí la palabra weekdays, que es lo contrario o lo opuesto al weekend, que el weekend sería el fin de semana y los weekdays serían obviamente de lunes a viernes. Y por último, la última acción que realiza Greg es then I study. Then I study. Luego estudio. Y luego estudio, exactamente. Perfecto. Ahí tenemos entonces esta primera descripción de esta mañana, en donde salen descritas varias cosas que nos sirven para hablar de rutinas, no tan solo de la mañana, sino que también rutinas diarias o
rutinas de la semana. Tenemos, por ejemplo, ahí el get up, que es imprescindible para describir una rutina, que sería el levantarse, get up. Tenemos check, que en este caso sale con my email, sería revisar mi correo, pero check puede ser ocupado para cualquier otro tipo de cosas que necesiten ser revisadas. Tenemos listen to the radio, que también la palabra ahí, listen, que es escuchar, puede ser ocupada con cualquier otra cosa, no solamente con la radio, puede ser listen to music, por ejemplo, que sería escuchar música, que es más común. El watch TV, que eso siempre van, esas dos palabras siempre van juntas, el watch y el TV, el ver televisión, y tenemos también study. Así que ahí tenemos varias rutinas ya, o varias acciones de rutina que nos pueden servir. Vamos a la segunda descripción de esta mañana típica. Y recuerden entonces que estas personas están respondiendo a la pregunta de cómo es tu mañana. ¿Cómo es tu mañana típica? Y acá tenemos a Jennifer Lee. Y Jennifer Lee parte respondiendo a la pregunta con la palabra noisy. ¿Cómo es la mañana típica en tu casa? Y ella dice noisy. ¿Cuál será el significado ahí de la palabra noisy? Ruidoso o ruidosa. Exactamente. Ahí lo que dice entonces es que sus mañanas son ruidosas o bulliciosas. Perdón. Bien, veamos entonces qué es lo que dice acerca de esta mañana Jennifer Lee. Lo primero que dice es, I try to study. I try to study. ¿Qué es lo que querrá decir Trato ahí? de estudiar. Él trata de estudiar, exactamente. Y luego dice, but my brother and sister make a lot of noise. But my brother and sister make a lot of noise. Pero mi hermano y hermana hacen mucho ruido. Perfecto. Pero mi hermano y mi hermana hacen mucho ruido. Ahí tenemos ahí la palabra noise, que significa ruido. Noise si era ruidoso o bullicioso, noise es ruido o bulla. Perfecto. Luego dice, they don't care. They don't care. Que eso significa como que a ellos no les importa o no se preocupan. Y aquí describe lo que hace justamente la hermana y el hermano para meter tanta bulla. Primero dice, my sister watches TV and my brother plays games on the computer. My sister watches TV and my brother plays games on the computer. ¿Qué es lo que hacen ahí los hermanos? Mi hermana ve televisión y mi hermano juega juegos en computador. Perfecto. Entonces ahí tenemos el watch TV otra vez, el ver televisión, y play games, que sería jugar juegos o jugar videojuegos on the computer, en el computador. Perfecto. Ahí tenemos entonces esta mañana típica de Jennifer Lee. Vamos ahora a ver esta otra mañana típica de Amanda Sánchez, que no es tan extensa, pero sí tiene algunas acciones que tienen que ver con una mañana muy rápida, algo que es bastante como muy acelerado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Parte describiendo que su mañana típica es crazy. It's crazy. Que esto sería algo así como, es Una como locura. claro, una locura o es de locos. ¿Y qué es lo que dice entonces que realiza Amanda? Dice, we get up late. We get up late. ¿Cuál sería esa primera acción? Nos levantamos tarde. Perfecto. Recuerden que teníamos acá arriba a Greg que decía I get up early, que significaba yo me levanto temprano. Y acá tenemos we get up late.
nosotros nos levantamos tarde. Y luego dice, so, I eat breakfast in the car. I eat breakfast in the car. Tomo desayuno en el auto. Tomo desayuno en el auto, perfecto. Luego, habla de su esposo. My husband doesn't have breakfast. He drives. My husband doesn't have breakfast. He drives. Mi esposo no tiene desayuno, él conduce. Perfecto. Mi esposo ahí no toma desayuno, sería para nosotros. No toma desayunos, él conduce. Bien. Ahí tenemos entonces que ya en estos dos últimos, en estas dos últimas mañanas estamos describiendo cosas que hacen o no hacen terceras personas. Fíjense que no solamente habla las cosas que hace la persona que está comentando esta mañana, sino que habla también de lo que hacen las otras personas. Y eso es importante porque después vamos a ver algo que tiene que ver justamente con hablar de una tercera persona, y es ahí donde está la dificultad que podemos tener dentro de esta unidad. Perfecto. Vamos al último de los comentarios acerca de estas mañanas típicas que tenemos acá, que es de Alex Stern. Aquí, a diferencia de la otra mañana, esta mañana es bastante tranquila y callada. Estas dos personas. Veamos qué es lo que dice entonces. Alex dice entonces, well, my wife and I read the newspaper. My wife and I read the newspaper. Mi esposa y yo leemos el periódico. Perfecto. Mi esposa y yo leemos el periódico. Luego dice, I have breakfast and my wife has coffee. I have breakfast and my wife has coffee. Yo tomo desayuno y mi esposa café. Toma café. Perfecto. Yo tomo desayuno y mi esposa toma café. Y por último, dice, we are pretty quiet. We don't talk a lot. We are pretty quiet. We don't talk a lot. Somos muy silenciosos, no hablamos mucho. Exactamente. Somos muy silenciosos y no hablamos mucho. Perfecto. Ahí tenemos entonces, chicos, estas rutinas de estas personas que describen entonces sus mañanas típicas, sus eventos de la mañana típicos. ¿Qué es lo que tenemos acá en estas mañanas descritas? Lo importante acá es obviamente el vocabulario que tiene que ver con estas acciones de rutina, que como les comentaba es algo bastante importante porque son acciones que se pueden ir repitiendo no tan solo en las mañanas, sino que durante el día, durante los espacios del día. Tenemos, por ejemplo, get up, que es una de las más importantes porque con esto comienzo normalmente cualquier descripción de rutina. El get up, que es levantarse. Tenemos aquí check, tenemos listen, tenemos watch TV, study. Tenemos acá otra vez watch, tenemos play, que también es parte de la rutina. Acá tenemos eat breakfast, eat half breakfast, que las dos palabras significan más o menos lo mismo. La única diferencia está en que eat breakfast es netamente lo que yo como al desayuno, y half breakfast puede significar lo que yo como al desayuno y también lo que yo bebo, todo en conjunto al desayuno. Pero ambos para nosotros serían como tomar desayuno, el eat breakfast y el half breakfast. De hecho, el más común, de hecho, es justamente half breakfast. Eso sería tomar desayuno. Tenemos aquí también drive, que sería conducir. Y acá teníamos read the newspaper, leer el diario. Otra vez tenemos have breakfast, have coffee. Have coffee, que sería tomar café. Y we don't talk a lot. Talk.
que sería hablar. Todos esos verbos que tenemos ahí justamente nos describen estas rutinas diarias. Pero algo que pasa justamente con este tema de las rutinas y al momento de ocupar estas palabras que nos indican rutina, es que haya una cosa que pasa diferente, algo que se debe poner diferente cuando estamos hablando de las rutinas de una tercera persona, cuando estamos hablando de lo que hace rutinariamente una tercera persona. Y eso lo podemos ver justamente en estos tres últimos comentarios de las rutinas. Por ejemplo, en lo que aparecía aquí al último que hacía la hermana y el hermano de Jennifer Lee, que dice aquí, my sister watches TV and my brother plays video, games on the computer. Eso sería una de las cosas diferentes. En el de Amanda, tenemos aquí, por ejemplo, he drives. He drives. Ahí tenemos algo diferente también. Y acá, en el de Alex, dice, my wife has coffee. My wife has coffee. Si vemos esas frases que les acabo de nombrar, he drives, my wife has coffee, my sister watches TV, and my brother plays video games on the computer. ¿Qué cosa tendría diferente? Aparte, obviamente, de estar hablando de una tercera persona, pero en sus formas escritas, ¿qué cosa estaría haciendo diferente en estas frases? Hay algo aquí que nos indica no tan solo el sentido, sino que hay algo aquí que nos indica que estamos hablando en tercera persona. La ES y las S. Perfecto. Si se fijan, en este caso, acá tenemos Watch TV, pero en este caso tenemos Watches TV. Lo mismo con el que teníamos acá. My brother plays games. En este caso debiese ser My brother play game, sin esa S al final. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, al momento de hablar de las rutinas, estamos haciendo uso de un tiempo gramatical, como es llamado, que es el simple present o el presente simple, que nos ayuda justamente a hablar de las rutinas. Pero cuando hablamos en tercera persona tenemos que hacer ciertos cambios en la acción que estamos describiendo para que se entienda que es en tercera persona. Obviamente también se puede entender por lo que está acompañado. En este caso dice, my sister watches TV and my brother plays games on the computer. My sister, my brother, obviamente estamos hablando de una tercera persona. Pero aún así, nosotros tenemos que hacer uso de la conjugación para que esto sea completamente correcto. ¿Y cómo? Es justamente esto, cómo es esto de la conjugación o estos cambios que tenemos que hacerle a las rutinas para que realmente nos sirvan en tercera persona. Esto está explicado de una manera súper simple en esta tabla que tenemos acá. Acá tenemos entonces el simple present o el present simple, que llamamos en inglés. De partida, el presente simple afecta netamente a las acciones, a los verbos, por así decirlo. Netamente a eso es lo que afecta. ¿Y por qué lo afecta? Porque obviamente nosotros tenemos que conjugar, igual como nosotros lo hacemos en español, nosotros tenemos en inglés también que conjugar los verbos. Por suerte, eso sí, en inglés es mucho más simple que la conjugación en español. Porque si ponemos, por ejemplo, el verbo que tenemos acá, que es read, que es leer. Si yo quiero hablarlo en forma rutinaria en español, si yo lo quiero decir de forma común y corriente en español, sería yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, ellos leen.
tenemos 5 formas diferentes del verbo leer en simple present, en presente simple. En cambio, en inglés solamente tenemos 2. Así que por eso podría ser un poco más sencillo. El problema está en interiorizarlo de manera correcta. Entonces, esta tabla está explicada de una forma en que uno pueda entender perfectamente el dónde nosotros tenemos que conjugar justamente estos verbos, dónde tenemos que hacer alguna modificación para que estos verbos realmente funcionen. Entonces, fíjense en las frases que tenemos acá arriba, que están ocupadas con el I, con el yo, you, el tú, we, nosotros, y they, ellos. Tenemos la primera frase que dice I eat breakfast. I eat breakfast, que es yo tomo desayuno. Luego tenemos you have coffee. You have coffee. Tú tomas café. Tenemos we get up late. We get up late. Nosotros nos levantamos tarde. Y luego tenemos they read the paper. They read the paper. Ellos leen el diario. Fíjense que eso que tenemos ahí son los verbos en su estado común y corriente, en su estado natural, por así decir. En español suenan conjugados, pero en inglés tienen que ser tal cual son normalmente, sin ningún tipo de cambio. Eso si estamos ocupando el I, el you, el we o el they. Pero cuando nosotros ocupamos el he, el she y el it, que sería la tercera persona, estamos hablando de él, el he, de ella, de she, y de it, que es él o ella, pero para cosas o animales, tenemos que hacer esta conjugación. ¿Y qué es lo que nos dice la regla básica de esta conjugación? Es que a la acción, al verbo que yo voy a mencionar de rutina, hablando de una tercera persona, debo agregarle una S al final. Esa es la regla básica. Ponerle esta S al final del verbo. ¿Cómo? Justamente lo tenemos acá en este primer ejemplo, que dice he listens to the radio. He listens to the radio. Fíjese que justamente está marcado ahí con rojo, esa S agregada. Él escucha la radio. Pero fíjense en lo que pasa acá abajo. Acá está marcado con rojo una E y una S. ¿Por qué? Porque nuestro verbo original es watch. Pero aquí le estamos agregando una ES, no solamente una S. Aquí dice she watches TV. She watches TV. Ella ve televisión. Pero ¿por qué a listen? Y esto es una pregunta que muchas veces me la hacen. ¿Por qué a listen le agrego una S y a watch le tengo que agregar una ES? ¿Qué haría diferente a la palabra listen de la palabra watch? ¿Por qué creen ustedes que sería simplemente aquí una S y acá una ES? No es solamente porque sí. ¿Por cómo finalizan las palabras? Exactamente. La razón primordial es justamente por cómo terminan las palabras, pero no solamente cómo terminan de forma escrita, porque eso implica una parte, sino que también implica el tema del sonido, de la finalización de la palabra, el sonido final. Fíjense qué pasa con la palabra listen, que es escuchar, listen. Si yo simplemente le agrego la S, que es la regla general, lo primero que yo tendría que tratar, si le agrego la S aquí al final, la N con la S se llevan bastante bien en cuanto a sonido. ¿Por qué? Porque yo digo aquí listens.
License. Fíjense que el sonido ahí de la N y la S se puede juntar perfectamente y no hay una pausa notoria entre la N y la S. Yo puedo continuar el sonido. Entonces, queda muy bien la S al final. Pero fíjense qué pasa con la palabra watch. Traten de pronunciar solamente la S aquí al final de watch, sin la ES, sino que solamente una S que tuviésemos aquí al final. Esto sonaría como watches, watches, watches. Fíjense que suena un poco forzado ese sonido de S final. Suena como no natural, corta un poco la continuación de la palabra, no le da continuidad al sonido. Y esa es la razón del por qué tenemos que hacer un cambio extra en este tipo de palabras. Entonces, para poder saber cómo poner perfectamente esta S al final, como toda regla, tiene sus excepciones. Como toda regla general, siempre va a tener alguna excepción. Y esta regla de la S al final tiene varias excepciones. Y esas excepciones son las que nosotros tenemos acá. Fíjense en los verbos que tenemos acá para que vayan notando más o menos de qué se tratan justamente estas excepciones. Lo primero, tenemos aquí primero el verbo get. El verbo get significa obtener y es simplemente get. Entonces, si yo lo ocuparía en tercera persona con he, she o con it, esto tendría que terminar con una S final y queda como gets. Gets. Suena bien. Por lo tanto, la S final tiene que ir ahí. En cambio, aquí nuevamente tenemos la palabra watch. Ya vimos que si le agregamos solamente la S, no suena para nada bien. Así que para eso, tenemos que agregarle algo que tenga una vocal y una S. En este caso siempre vamos a ocupar la E. Por lo tanto es ES al final. Y esto quedaría entonces como watches. Watches. Y ahí sí le da continuidad al sonido. ¿Qué tipos de palabras entonces son las que tienen que tener la ES al final? Son todas aquellas palabras, todos aquellos verbos que terminen con CH, SH, S, doble S y X. CH, SH, S, doble S y X. Todos esos verbos que terminen justamente con el sonido de esas letras, le agregamos entonces la ES al final en vez de solamente la S. Y ahí sí nos quedaría bien para poder mencionarlo en tercera persona. Luego, fíjense que tenemos aquí dos palabras que terminan con una Y. Y que la Y al final siempre es un problema, al menos para poder modificar las cosas en inglés. Tenemos la palabra play y tenemos la palabra study. Fíjense que la palabra play simplemente termina con una S al final, como lo habíamos visto también anteriormente. Esto quedaría como plays en tercera persona. Pero la palabra study, fíjense que la Y la reemplazamos por una I latina y después de eso, aparte, le agregamos una ES, no solamente una S, sino que una ES, para que nos quede como studies en tercera persona. Pero, ¿qué hace diferencia entre la palabra play, que termina con Y, y la palabra study, que termina con Y? ¿Por qué el cambio aquí es diferente si ambas terminan con una Y? ¿Qué las hace ser diferentes para tener esta excepción a la regla? ¿Era porque lo antecede una vocal? Perfecto, exactamente. ¿Qué es lo que pasa con play? Play se mantiene igual, tal como sería en la regla general, porque justamente la Y que tiene al final es antecedida por una vocal.
En este caso, play está con la A antecedida. Entonces, no puedo desarmar ese diptongo que se forma en esa parte. Entonces, es por eso que la Y se mantiene y simplemente le agrego la S en play. Pero la palabra study, la Y final, está acompañada justamente de una consonante. Study. La D y la I son una sílaba por separado. Y es por eso que en esa sí debo cambiar la Y por una I latina y agregarle la ES al final. Entonces, si la Y está acompañada de una vocal, regla general, S al final. Si la Y está acompañada de una D, perdón, de una consonante como la D, le agregamos entonces la I latina cambiada por la Y y la ES al final. Fíjense que en pronunciación no cambia nada, porque study se mantiene en tercera persona como studies. Le agregamos una S en forma de sonido, pero en la forma escrita es donde tiene el cambio más radical. Studies. Y otras excepciones a la regla son justamente estos tres verbos que tenemos aquí al final, que son lo que se conocen como verbos irregulares. ¿Por qué se les llama verbos irregulares? Tienen este nombre porque justamente estos verbos, si bien es cierto, hay que hacerles un cambio porque están dentro de la temática de esta regla general, no hay que hacerle el cambio general, ni tampoco algo similar a ninguna de las otras excepciones. El cambio que tienen estos verbos son completamente diferentes. Ellos se rigen por un cambio solamente de ellos. Y estos tres verbos son el verbo have, que significa tener o haber, el verbo do, que significa hacer, y el verbo go, que significa ir. Entonces, fíjense que en have, cuando quiero hablar en tercera persona, le debo agregar una S, pero al mismo tiempo debo eliminar la B al final. Entonces, have se transforma en has. Have, has. Y así hablo entonces del verbo have en tercera persona. El do pasa a ser este que tenemos acá con una ES al final, y esto se transformaría en das. Das. Fíjense que incluso le cambia la pronunciación completamente. En los otros verbos se mantenía la pronunciación del verbo principal más el acoplado, por así decirlo, por el sufijo. Pero en este caso, en do, que la palabra es do, en tercera persona cambia a das, cambia su pronunciación completamente. Así que ahí lo hace incluso más irregular todavía. Y el go mantiene su pronunciación, pero simplemente le agregamos una S al sonido final, pero en la forma escrita también tiene que ir con una ES al final. Y por lo tanto esto queda como goes. Goes. Y ahí tenemos entonces estas reglas con sus excepciones. Entonces, recuerden que esto es netamente para la tercera persona, cuando hablamos del ella o él, en algún momento en que vayamos a describir alguna rutina. Pero todo esto que tenemos aquí rige solamente si nosotros estamos hablando de esta rutina en positivo, que estamos diciendo que la persona a la cual estamos describiendo hace justamente esta rutina. Pero si hablamos en negativo, si estamos hablando de alguien que no realiza una rutina o no realiza alguna acción de rutina, no tenemos que preocuparnos de esta regla en particular. Porque para hacer el negativo necesitamos hacer uso de otras palabras, de otro aspecto que nosotros llamamos en inglés el auxiliar negativo. ¿Cuál es este auxiliar negativo que nos va a servir para poder negar alguna acción de rutina? Fíjense que en las historias anteriores, en los eventos que se mencionaron anteriormente, aquí habían varias cosas en negativo. Por ejemplo, el que teníamos acá al principio, que era I don't watch TV.
I don't watch TV. Luego teníamos acá, they don't care. Don't care. Teníamos acá, my husband doesn't have breakfast. My husband doesn't have breakfast. Y aquí al último, teníamos we don't talk a lot. We don't talk a lot. Ahí tenemos los negativos. ¿Cómo formamos entonces el negativo de este simple present o de las rutinas que tenemos acá? Para formar el negativo tenemos que hacer uso de este auxiliar negativo que en el caso de I, you, we y they es la palabra don't que tenemos aquí. Don't. ¿Qué es esto? Don't es la abreviación de do not, tal como lo tenemos aquí abajo. Do not. ¿Y cuál es el significado de esto? Esto significa simplemente no. Ese es su significado. El decir no. Fíjense lo que tenemos como primera frase acá. I don't eat lunch. I don't eat lunch. Yo no almuerzo. Yo no almuerzo. En el segundo, aquí tenemos you don't have tea. You don't have tea. Tú no tomas té. En el tercero, aquí tenemos we don't get up early. We don't get up early. ¿Cuál sería el significado de esa frase? We don't get up early. Y recuerden que el get up significaba levantarse. Por lo tanto, aquí el we don't get up early significa nosotros no nos levantamos temprano. Y el último, they don't read books. They don't read books. Ellos no leen libros. No leen. Esta sería la forma entonces de poner el negativo para este presente simple, para hablar de las rutinas. Si se fijan aquí, el verbo sigue tal cual, la acción no tiene modificación, pero antes de la acción le ponemos este don't para que hablemos en negativo. Pero, dado que en tercera persona hay que hacer un cambio, hay que hacer una conjugación en algún lugar para que se note que estamos hablando en tercera persona, cuando ocupamos el he o el she, en vez de modificar el verbo en negativo, en vez de ponerle la S al final del verbo, lo que vamos a hacer es que el don't va a llevar esta modificación. El don't es el que va a acarrear esta modificación de tercera persona. Y a este entonces le agregamos la ES, tal como teníamos acá, que do pasaba a ser does en tercera persona. Cuando tenemos do y not en el auxiliar negativo, en tercera persona esto pasa a ser does not, tal como lo tenemos acá. Does not. Y abreviado, como lo tenemos aquí, esto se lee como doesn't. Doesn't. Por tanto, aquí lo que dice, he doesn't listen to CDs. He doesn't listen to CDs. Él no escucha CDs. She doesn't watch videos. She doesn't watch videos. Ella no ve televisión, perdón, videos. Ella no ve videos.
y ahí tenemos este cambio en tercera persona. Bien, chicos, esto sería entonces lo que conlleva el poder ocupar este Simple Present con las rutinas diarias o con las rutinas cotidianas que uno puede describir. Como les digo, al principio, y de hecho en forma teórica, esto se ve un poco complejo de seguir, o en realidad al principio se ve simple porque simplemente tengo que agregar la S y nada más. ¿Dónde está lo complejo realmente de este tema? Es que uno tiene que aplicarlo al momento de reescribir algo. Y es bastante común que yo me olvide de justamente de que hay que agregar una S al final cuando hablo en tercera persona, de que si voy a hacer el negativo en vez del don't, tengo que ocupar el doesn't, y se me olvida esa forma y no la escribo, y obviamente estaría incurriendo en un error, dado que tenemos que conjugarlo de alguna manera. Interiorizarlo es la parte más compleja. Y por eso, en esta unidad vamos a darle bastante importancia a ejercicios prácticos que a ustedes los ayuden justamente a poder interiorizar justamente este tema, que es de cambiar la S al final para que podamos hablar en tercera persona de forma correcta. Bien, chicos. Esto sería entonces la forma en cuanto a la parte teórica de el hablar de diferentes tipos de rutinas. Bien, chicos, de lo que acabamos de ver hoy día, ¿hay alguna pregunta, alguna duda o algo que no haya quedado claro? Bien, perfecto, chicos. Entonces, la próxima clase vamos a tratar de aplicar justamente entonces eh, este conocimiento, esta teoría, en ejercicios que tengan que ver justamente con las descripciones de diferentes rutinas que podamos tener. Entonces, la próxima clase vamos a partir la clase haciendo un recordatorio de justamente todo lo que acabamos de ver hoy día, lo más rápido obviamente que se pueda, para que podamos pasar entonces a la parte de los ejercicios, en donde vamos a ir haciendo algunas cosas en conjunto, para que ustedes vayan también ejercitando el tema de la conjugación en tercera persona o elegir primera persona con los correspondientes usos, que ya sea positivo o negativo. Ya, chicos, entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar esta clase acá. Espero que tengan una súper buena tarde-noche, chicos, y nos veríamos entonces en la clase de mañana para poner en práctica lo que vimos hoy día. Que estén súper bien, chicos. Nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. De nada, nos vemos, que esté bien. Chao, profe, nos vemos mañana. Nos vemos.